2 vamos a tratar de hacer el análisis de las relaciones lógicas de estas variables, ¿ok? Relaciones lógicas. Para ello podemos usar diferentes herramientas. Si estás suscrito a este canal o has tomado un curso con nosotros, conoces diferentes herramientas de análisis como máquinas de estados, diagramas Graph, cronogramas lógicos, tablas de verdad, pero hoy vamos a usar una sencilla tabla de estados. Por ahí alguien decía, oye, está muy difícil eso del Graph, no se preocupen, hoy es con tabla de estados, ¿sí? Yo sé que algunos son sus primeros acercamientos con los PLCs y su programación, así que vamos con ejercicio relativamente amigable, ¿ok? Ahora, en una tabla de estados debo contar la historia de lo que va a pasar aquí y debo de mostrar las variables que comenzamos. Sensor 1, sensor 2 y sensor 3 son los que me interesan para saber cuándo debe comenzar a suceder ciertas acciones. Miren, no sé si observaron ustedes en la cámara hace un momento, cuando mostramos el programa, que cuando detectábamos una caja mediana, se encendía una luz ámbar. ¿Se acuerdan? Esa luz ámbar me indicaba que estaba la rutina de la caja mediana. El operador, sin necesidad de un HMI, voltea a ver esa banda transportadora, ve esa luz ámbar y dice, detectó una caja mediana. ¿Y qué pasa si es una caja grande? Vamos a usar una luz roja. Una luz roja va a ser la señal digital que me diga, oye, esa banda detectó una caja grande. Así que voy a colocar esta variable aquí y voy a decir, primero vamos a activar esa señal de la luz ámbar, que me va a indicar cuándo hay una caja mediana que anda ahí recorriendo la banda transportadora. Todavía no voy a controlar el pistón, ¿sí? ¿De acuerdo? Todavía no lo voy a controlar. Primero vamos a ver qué hacemos con esa lámpara, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuándo se activa. Y luego vamos a hacer una diferente tabla de estados para el pistón. Así que vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esta historia? La historia es la que me cuenta la tabla de estados. Bueno, la historia comienza cuando la caja todavía no pasa por los sensores. El sensor 1 está en 0, es decir, no ha detectado nada. El sensor 2, ¿cómo debe estar? En 0 también, no ha detectado nada. Si el sensor 1 y el sensor 2 no han detectado nada, es que no hay ninguna caja por aquí. Entonces, ¿cómo está el sensor 3? Leo sus comentarios. ¿Sensor 3 cómo estará? Si el 1 y el 2 no han dejado pasar a nadie, ¿cómo estará el sensor 3? ¿En 1 o en 0? Va a estar también en 0, ¿estamos de acuerdo? Y por lo tanto, mi lámpara no tiene nada que indicar. ¿Pero qué va a suceder? Como la banda transportadora está funcionando, alguien arrancó el sistema, va a la caja a llegar, esta es la caja mediana, va a llegar a pasar y va a accionar al sensor. Muy bien, Jordani y Moisés, estaba en 0, ¿verdad? Ahora, llega aquí y entonces va a cambiar algo. El sensor 1 se va a volver un 1. El sensor 2, ¿qué va a pasar? Sigue en 0. ¿Por qué? Porque no llega a esa altura. El sensor 3, pues nada, todavía no llega allá, pero la lámpara la vamos a activar. Esa lámpara va a guardar el estado de que estamos en la rutina de caja mediana. Esta caja va a seguir avanzando. Ya se activó esa luz, pero mi caja va a seguir avanzando. Va a ir aquí a medio camino, a mi caja mediana. Ya no está aquí y todavía no llega acá. ¿Cómo van a estar mis variables de entrada? Observen, el sensor 1 va a estar en 0. El sensor 2, 0. El sensor 3 todavía no llega, 0. La lámpara ámbar, ¿qué debe estar haciendo, compañeros? Díganme, por favor, colegas que están ahí atentos. Díganme en los comentarios, 0, ¿es correcto? No, a ver, 0. De 0, ya él se refería 0 a estos sensores, ¿verdad, Yael? Pero hablo de la luz ámbar. La luz ámbar. Si ya detectamos una caja mediana, la luz ámbar se va a mantener encendida, ¿sí? Hasta que llegue a su posición. Así que la luz ámbar sigue encendida o algunos dicen se queda enclavada. Pero viene un cambio, voy a borrar aquí un poco. Viene un cambio cuando llega la caja aquí, justo frente al sensor 3 y el pistón 1. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, cuando esto suceda, el sensor 1 sigue en 0, el sensor 2
sigue en 0, pero el sensor 3 va a detectar algo. Y cuando esto suceda, entonces será el momento en que se active el pistón y esta lámpara va a volver a ser un 0. Ahora, vamos a añadir las ecuaciones que controlan esa lámpara y vamos a añadir también la acción del pistón. En el paso 3 que hacemos esta metodología, nosotros describimos con ecuaciones el comportamiento de esa tabla. Muy bien, vamos a hacer una ecuación o ecuaciones que describan el comportamiento de esa variable. Tenemos una ecuación por salida. La salida que estamos controlando en este momento es la lámpara ámbar. Y vamos a utilizar la estructura del bloque set y reset. Si alguien no lo conoce, si alguien no conoce este bloque, les voy a mostrar una idea sencilla de cómo funciona y luego vamos a sacar ecuaciones para ello. Un bloque set reset. El bloque set reset lo que hace es que tiene una entrada que llamamos set y una entrada que llamamos reset. Supongamos que aquí tenemos nuestra luz ámbar, ¿de acuerdo? Imagínense que esta es nuestra luz ámbar, nuestra luz amarilla. Si yo coloco aquí, imagínense que yo colocara un botón, ¿sí? Un botón 1, es un ejemplo, no es el ejercicio, ¿verdad? Y yo colocara aquí un botón 2, cuando yo prima el botón 1, esta lámpara se va a encender. Suelto el botón 1 y ¿qué pasa con la lámpara? Se queda encendida. Por eso, al set reset, también algunos lo conocen como relé autoenclavador. Autoenclavador. ¿Qué significa eso? Que este bloque no requiere que yo haga algún arreglo de contactos ni mantener presionado nada, sino que con un pulso guarda el dato de que debe encender esa lámpara, aunque ya haya soltado el botón. Luego llega alguien más y oprime el botón 2 de reset y entonces la lámpara se va a apagar. En resumidas cuentas, es correcto, Jordani, hay un enclavamiento. En resumidas cuentas, en una historia corta, el set decide cuándo se enciende y el reset dice cuándo se apaga. La condición de encendido y la condición de apagado. Esta condición de encendido y apagado se puede expresar con ecuaciones. En realidad aquí tenemos que escribir el estado en el que se enciende la lámpara y el estado en el que se apaga. ¿Cuáles son los estados? Son estos pasos. Muy bien. Así que digan, ¿en qué paso de esos 4 pasos o 4 estados se enciende la lámpara? Presten atención. Aquí. La lámpara estaba apagada y la lámpara se encendió aquí. Aquí hay un set. ¿De acuerdo? Este es el set. Por lo tanto, voy a copiar las variables de entrada. ¿Quiénes son las variables de entrada? Los sensores. Voy a copiar la condición de los sensores aquí. De manera que voy a escribir sensor 1 multiplicado por sensor 2 multiplicado por sensor 3, pero una condición, un detalle. Así que para ello tenemos que describir la condición que activa a mi set. Sensor 1 está activo, el sensor 2 es un 0, voy a representar con una línea que está negado. Sensor 3 es un 0, voy a representar con una línea que está negado. Muy bien. También podríamos ignorar esto, también, pero decir, ¿sabes qué? No me interesa que no haya llegado el sensor 3, pero con que se esté activo el sensor 1 y no el sensor 2, yo sé que esa fue una caja mediana. Pero vamos a dejar todas estas variables de entrada aquí. Ahora, reset. ¿Cuándo debe apagarse esta lámpara? Pregunta para ustedes, ¿sí? ¿En cuál de estos estados se apaga la lámpara? ¿En el estado 1? ¿En el estado 2? ¿En el estado 3? ¿O el estado 4? ¿Ya lo vieron? 1, 2, 3, 4. Aquí está. El apagado ocurre en el estado 4. Vamos a escribir este comportamiento. S1, S2, S3. Pero ¿cómo está el 1 y el 2? En 0 lo representamos con una línea arriba que se traduce como negado. Se están multiplicando y el sensor 3 es el único que está activo. Muy bien, así que ya tenemos set y reset de nuestra lámpara ámbar.
Ahora vamos por nuestro pistón, ¿de acuerdo? Ya tenemos el paso 3 para nuestra lámpara, pero nos hace falta aplicarlo para obtener el estado de nuestro pistón. Voy a escribir aquí el comportamiento de nuestro pistón y luego voy a continuar esta historia, porque ¿se acuerdan que estábamos contando una historia aquí? Voy a añadir aquí el pistón. Voy a añadir aquí el pistón 1. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que aquí no pasaba nada, entonces el pistón ¿cómo estaba? En 0. Luego se encendió la lámpara ámbar. ¿Cómo estaba el pistón aquí? En 0. Muy bien, por ahí alguien dijo que los 3 negados, pero no, el 3 sí está activo porque la lámpara se va a apagar cuando por fin llega a la posición del pistón. ¿Ok? Continuamos. Aquí, cuando la lámpara ámbar está aquí activa, pero todavía no llega al sensor 3, ¿cómo está el pistón? Sigue apagado. ¿Cuándo va a cambiar la historia? ¿Cuándo debe activarse ese pistón? Así que aquí llegó a la posición del sensor 3, ¿ya vieron? Así que aquí es donde se va a encender ese pistón 1. Luego, ¿qué va a suceder? Muy bien, no es con la misma. Observen, es hasta acá. Cuando detectó al sensor 3, ahí es cuando se va a encender esto. ¿Ya lo vieron? Hay una pequeña condición. Y es que hay un pequeño momento en el que este pistón estuvo activo. ¿Sí? Si este pistón estuvo activo, entonces, y llegamos a la posición del sensor 3, se va a encender esto. Así que vamos a hacerle como que si hiciéramos una cámara lenta, vamos a hacer una cámara lenta. Vamos a hacer una cámara lenta en esta tabla. Quiero que observen una condición que a veces parece imperceptible. Esta lámpara estaba enclavada, un momento en el que estaba enclavada, y cuando llega el sensor 3, el PLC le va a decir a la lámpara, apágate. Pero hubo un pequeño instante, imagínense que estos estados duraron segundos, pero ese pequeño instante que duró centésimas de segundo, en el momento en que está la lámpara encendida y de repente el sensor detecta un objeto, hubo un pequeño instante en el que la lámpara seguía encendida y acaba de llegar aquí el sensor 3. Aquí todavía estaba apagado el pistón, pero cuando reacciona, entonces va a haber un cambio. Va a pasar, ahora sí, por consecuencia de que detectó, va a pasar a apagarse esa lámpara. Y entonces mi pistón que está activo va a empezar a salir. Cuando esto se vuelva 0, observen, cuando esto se vuelva 0, entonces el pistón debe volver a apagarse. Y observen este detalle. Volvemos al inicio. Así como había iniciado esta secuencia, volvemos otra vez aquí. ¿Ya lo vieron? Cuando todo está en 0. Pero ya obtuvimos un momento en el que se enciende set, el pistón, y tenemos un momento en el que se apaga reset, el pistón. Ya estamos listos para hacer la ecuación set y la ecuación reset del pistón 1. Set y reset del pistón 1. Observen, al pistón 1, ¿cuándo hace set? Presten atención. ¿Cuándo se enciende el pistón 1? Aquí. Aquí se enciende el pistón. ¿Qué condiciones tenemos? El sensor 3 está activo y la lámpara ámbar también está activo. La secuencia de caja mediana que llamamos lámpara ámbar tiene que estar activo. Así que voy a colocar lámpara ámbar multiplicado por el sensor 3. Muy bien. ¿Cuándo debe apagarse esto? ¿Cuándo debe apagarse esto? Cuando el sensor 3 se haya apagado y la lámpara ámbar también esté apagada. Así que voy a colocar aquí lámpara ámbar negada, sensor 3 negado. Ya tenemos set y reset para pistón y para lámpara ámbar. Ya que contamos esa historia y la describimos en ecuaciones, vamos por el paso 4.
¿Son redundantes? Digamos que sí, digamos que sí. Vamos al paso 4.